Inducción electromagnética, parte 6, motor eléctrico. Una partícula cargada en reposo no interactúa con el campo magnético, pero si la partícula se mueve, aparece sobre ella una fuerza que la desvía. Esta fuerza alcanza su máxima intensidad cuando la partícula se desplaza en dirección perpendicular a las líneas de campo. Con otros ángulos la fuerza será menor y es cero cuando ese movimiento es paralelo a las líneas de campo. Cuando una carga eléctrica Q y de rapidez v se mueve en forma perpendicular a un campo de intensidad v, el módulo de la fuerza que se ejerce sobre ella depende de la carga, de la velocidad y del campo magnético. Si tenemos en cuenta que sobre una partícula cargada que se mueve atravesando un campo magnético aparece una fuerza, también una corriente de partículas que se desplaza atravesando un campo magnético la va a experimentar a esta fuerza. Y si las partículas están confinadas en el interior de un alambre, entonces el alambre también responderá a la fuerza deflectora. Del mismo modo que un alambre circulado por corriente eléctrica desvía la brújula, un imán desvía un alambre circulado por una corriente eléctrica. El descubrimiento de estos fenómenos permitió construir medidores eléctricos y motores, donde ya habíamos visto que si la circulación de corriente era continua, el campo magnético era constante en el tiempo, pero si la circulación de corriente era alterna, el campo magnético varía en función a la frecuencia de la corriente alterna. En un motor eléctrico transformamos energía eléctrica en cinética. Veamos acá, si tenemos dos imanes encarados por el mismo polo, se repelen entre sí. Y podemos moverlo. Si ahí tenemos en un rodillo imanes puestos de tal manera que si le acercamos un polo del mismo nombre lo repelamos, entonces, producto de esta fuerza de repulsión, podemos mover el rodillo. En vez de usar un imán y moverlo nosotros, tenemos ahora una bobina que la vamos a energizar con corriente continua y vemos que aparece una fuerza de repulsión. Ahora, esa fuerza de repulsión la tenemos que ir alternando para que cada vez que llega el imán vuelva a repeler. Y de esta manera podemos conseguir movimiento a partir de un campo magnético y un campo magnético generado por una corriente eléctrica. Acá tenemos nuevamente la bobina que usamos para generador, que tiene los dos anillos continuos y el anillo partido, la carcasa con el imán, y si nosotros energizamos la bobina de tal manera que el polo del electroimán sea del mismo nombre que el polo del campo generado por el imán permanente, entonces va a haber una repulsión. Pero cada vez que quede encarado con un polo tiene que ser del mismo nombre, entonces tenemos que ir invirtiendo la circulación de corriente para que en la bobina siempre tengamos un polo del mismo nombre que el que genera el imán. Y eso lo hacemos con el anillo partido, porque se trata de un motor de corriente continua. En el motor eléctrico transformamos energía eléctrica en cinética, o sea que es el proceso inverso al generador. Acá tenemos nuestro motor, que ya habíamos visto esto en la parte de electromagnetismo, en la parte de electroimán. Y acá tenemos un principio de motor también que tiene un solo polo. Y podemos generar movimiento
cerrando el circuito eléctrico con la carcasa metálica de los imanes. Por lo tanto, este campo magnético generado por una corriente eléctrica se verá repelido por la acción del campo magnético de ese imán permanente. Y ahí tenemos movimiento producto de esta situación. A la parte móvil la llamamos rotor y a la parte en reposo la llamamos estator. El motor eléctrico de corriente continua, acá lo tenemos. Como necesitamos repulsión cada 180 grados, entonces usamos el anillo partido como teníamos en el generador. Entonces, cada vez que da media vuelta, se invierte la circulación de corriente, entonces siempre tengo encarado polos del mismo nombre. Ahí invertimos la circulación de corriente en la espira y entonces ahora el movimiento es en sentido contrario. Acá tenemos un despiece de un motor eléctrico de continua, la carcasa con el rotor. En este caso, en vez de tener un solo bobinado, tiene varios bobinados. Esta es la parte de la carcasa, es donde tenemos la parte del imán. Y en el rotor tenemos los bobinados, los anillos partidos, conectado a cada uno de esos bobinados.